Problema técnico. La presunción de validez que tienen los actos administrativos. Decíamos que, bueno, acordaos del artículo 34, 39 de la LEPAC, se hablaba de la presunción de validez. En la clase anterior decíamos esas prerrogativas que tiene la Administración, ¿no?, como consecuencia del carácter vicario de la Administración del 103 de la Constitución. Pero bueno, no voy a repetiros este rollo, que lo tenéis en todos los temas y hablo mucho de ello, pero a ver, porque considero que es muy importante. Bueno, pues lo que decíamos aquí a este respecto es que, claro, bueno, hay una presunción que es una presunción que se llama iuris tantum, ¿vale? Es una presunción que admite prueba en contra de esa validez. Esto nos lleva también esto es en cuanto a la ejecutividad, y nos lleva también a la ejecutoriedad. La ejecutoriedad surge cuando hablamos de que, bueno, pues además de que la presunción de validez, los actos administrativos se ejecutan directamente por la propia Administración. Vale, entonces, bueno, esa presunción, acordaros que es una presunción muy potente. Muy potente. Es decir, se puede ir, vamos, con efectos casi ilimitados respecto a lo que esto ocurre. Pero, claro, ¿qué ocurre además? Que decir, vale, pero esta presunción se puede destruir, se puede atacar, es siempre así. La Administración no se equivoca nunca. Vale, entonces surge un tema que es importante, que es el tema de la invalidez de los actos administrativos. Es decir, ¿qué vicios nos podemos encontrar en los actos administrativos? Es decir, ¿qué puede ocurrir para que el acto administrativo rompa esa presunción y cómo se puede reaccionar frente a ello? En este caso, en este tema, vamos a ver cuáles son los vicios de los que puede adolecer un acto administrativo, ¿vale?, y cómo la Administración puede reaccionar frente a ellos. En el tema 8 veremos cómo puede reaccionar el ciudadano a través de los sistemas de recursos. ¿Vale? A través del sistema de recursos. Pero, es decir, las situaciones en las que nos podemos encontrar, bueno, pues son varias. Y en este caso, lo que vamos a hablar aquí es de la nulidad, de la anulabilidad. Vamos a ver las técnicas de conversión, conservación, convalidación de los actos. Y luego vamos a ver las famosas irregularidades no invalidantes. Y bueno, ¿y esto qué es? ¿No? En primer lugar, vamos a irnos a la nulidad, que es, digamos, el vicio más importante del que puede adolecer un acto administrativo. Cuando hablamos de la nulidad o nulidad absoluta, ¿vale?, o de pleno derecho. Lo digo porque es importante que nos aprendamos básicamente los nombres que hay, porque luego veremos con la nulabilidad que alguna vez en algún test lo hemos sabido detectar que nos estaban preguntando por eso, y hay que tenerlo claro. La nulidad es cuando la ineficacia es intrínseca, el acto carece de efectos jurídicos ab inicio, ¿vale?, sin necesidad de impugnación. Las características son que cualquier persona puede instalar una nulidad de pleno derecho, puede darse en cualquier momento, no está sometida ni a caducidad, ni a plazo, ni a prescripción. Otra cosa distinta es que esto no tenga efectos. ¿Qué significa esto? Tú puedes dar una licencia que sea nula de pleno derecho, ¿vale? Y casos hay un montón. Y que dices, bueno, pues en algún momento se puede instalar ya, pero si esa licencia se ha construido un edificio de 20 plantas enfrente de la costa y luego además ahí se han habido 30 transmisiones, hombre, lo puedes declarar nulo, pero, chico, efectos va a tener y un montón. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que ver ahora cuando estemos la revisión. Y el vicio no puede sanarse ni por confirmación ni convalidación. Es decir, es un vicio que es insubsanable porque es de tal intensidad, es el máximo castigo que da el ordenamiento jurídico a un vicio que puede haber. ¿Vale? Y además esto acarrea la nulidad de los actos que le siguen, salvo terceros de buena fe. Es decir, aquellos que no se pueden ver impedidos por los efectos que esto tenga. ¿Vale? Bueno, supuestos de nulidad en que nos podemos encontrar. Vienen recogidos en el artículo 47, ¿vale? Y en este caso habla de, primero, vamos a distinguir entre el 47.1 y el 47.2. En el 47.1 habla de actos. En el 47.2 habla de, lo diré, de los reglamentos. ¿De acuerdo? Entonces, primero, causas primeras. Los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles
de amparo constitucional. ¿Vale? Es decir, estamos hablando del 53.2 de la Constitución. Es decir, los actos susceptibles de amparo constitucional no son los derechos fundamentales los derechos fundamentales. Son artículos 14 a 29. Perdón, 15 a 29. Sino que además va a incluir aquellos derechos que pueden ser susceptibles de recurso de amparo, que son el artículo 14, además del 15 al 29, y el artículo 32 de la Constitución española. ¿Vale? Es decir, derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Artículo 53.2 de la Constitución, que es donde se recogen. Por ejemplo, aquellos actos que impidan el derecho de reunión, el derecho a la huelga, la protección de datos personales. Artículo 18 de la Constitución, protección de datos. ¿De acuerdo? O sea, estos son los que puede haberlos. Entonces, cuando esto se conculque, también puede haber, por ejemplo, el acceso al empleo, funciones públicas, 23.2 de la Constitución, que hablábamos antes sobre estos tipos de derechos. Bueno, pues en este caso, cuando se lesione esto, el vicio implica un vicio radical o de nulidad absoluta. Luego nos encontramos con los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o de territorio. Por ejemplo, pues un acto dictado por un alcalde que ha sido cesado. O un acto dictado por un alcalde con efectos fuera del término municipal. Dices, hombre, mira, no referente, por ejemplo, a un acto, sino a una ordenanza, pero me acuerdo de la unidad de una ordenanza en la cual hablaba de, regulaba el taxi y regulaba el taxi o los efectos del taxi, digamos, cuando abarcaba más de un término municipal. Es decir, si va allí, no, claro, solo puedes tener mientras estés aquí. Fijaros también que todos estos principios, todos estos vicios, claro, son muy radicales y tienen unos efectos que ya iremos viendo un poco. La jurisprudencia, y os dejo aquí una sentencia del 22, dice que dichos supuestos no pueden ser interpretados con laxitud, pues ello equivaldría a socavar el valor central de la firmeza de los actos administrativos, ¿vale?, que tiene en el entero sistema el derecho administrativo. Por tanto, es una vía excepcional la de los actos administrativos, ¿vale? Es una vía excepcional. También tenemos que interpretar una sentencia que os dejo aquí, 2017, que, a ver, la incompetencia tiene que ser manifiesta. Manifiesta es que se haga de modo ostensible, patente, claro e incontrovertido, acompañada de un nivel de gravedad proporcional a la gravedad de los efectos que comporta su declaración y ha de carecer de toda competencia sobre la materia. Por ejemplo, hay veces que se discute, no, es que es el pleno, el alcalde, bueno, ahí podemos tal, pero por ejemplo, imaginaros el caso manual, manifiestamente incompetente, que un director de un instituto, ¿vale?, firme un título de grado en Derecho. Hombre, su superior jerárquico es el ministro de Educación, ya vale, pero la instancia jerárquica es tal que hace que esto sea imposible. ¿De acuerdo? Por tanto, esa incompetencia, pues, bueno, tiene que ser de esto. O simplemente, pues lo que hemos dicho, pues un alcalde que está cesado, oiga, que no puede emitir ningún acto por los actos que ha dictado, como no ostenta ya la calidad de alcalde, pues no se puede emitir. Luego nos encontramos aquellos que tengan contenido imposible. Aquí pongo ejemplos para que veáis. Otorgar una subvención pues, a una persona fallecida. Imponer una obligación de retranqueo sin que previamente haya habido un deslinde. Bueno, te puedes retranquear, es imposible, ¿de acuerdo? Y hablamos aquí de una imposibilidad de carácter material o físico, ¿vale? O incluso una imposibilidad lógica, ¿vale? Lo que no puede ser es una imposibilidad legal, ¿vale? Porque entonces, es decir, esto es otro vicio. Es decir, hablamos de imposibilidades de carácter material, físico. Dice, ya que os dejo, siguiendo esta sentencia que decía, ya que una imposibilidad de carácter jurídico equivaldría prácticamente a la ilegalidad del acto, que suele comportar la anulabilidad. Es decir, un contenido imposible legal provocaría anulabilidad.
No, porque si lo haríamos demasiado extensible, y recordaros que la interpretación la tenemos que hacer de fórmula o de forma restrictiva. Es decir, esto no se puede ver de forma amplia, porque además una interpretación amplia de los supuestos de nulidad absoluta lo que provocaría es una incertidumbre o iría a contra de la seguridad jurídica en el derecho. ¿Vale? Por ejemplo, los que sean constitutivos de una infracción penal, la prevaricación por negarse a convocar un pleno, ¿vale? O los que se dicten consecuencia de esta, cohecho por soborno, ¿vale? Un informe falso en el que se basa el acto. Soborno tal, ¿vale? Pues eso hace que el acto sea nulo de pleno derecho. Aquí entramos con una que también es los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, por ejemplo, la vía de hecho. Es decir, un poco lo que explicábamos antes, ¿no? Cuando tú omites el procedimiento, ¿vale? Acordaros que es el cauce, veremos que decíamos antes del tema 4, es el íter a través del cual surgen los actos administrativos, el camino a través del cual surgen los actos administrativos, pues claro, esto lo que conlleva es a que no sepamos cómo se ha formado la voluntad del órgano administrativo que va a hacer todo esto. Entonces, claro, esto tiene conlleva pues serios problemas. Por ejemplo, la vía de hecho. ¿La vía de hecho qué es? Yo voy a expropiar y me ocupo más terreno del que me tocaba. Y la vía de hecho es cuando me he omitido el procedimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Que le tengo que indemnizar. Es decir, eso es nulo, ¿vale? Otorgar una subvención sin más. Dice el reglamento de servicios, están prohibidas aquellas que obedezcan la mera liberalidad, está prohibido, ¿vale? O simplemente usar un procedimiento totalmente inadecuado para revocar un acto declarativo de derechos. Por ejemplo, si usamos la revocación, cuando teníamos que usar la revisión de oficio, ¿vale? Os dejo aquí, por ejemplo, un informe de la Junta Consultiva de Contratos de Cataluña que habla que la modificación de un contrato llevado a cabo por la Administración contratante con omisión total del procedimiento establecido es nula de pleno derecho. Pero luego hay otra parte que en el ámbito local es importante y que igual no le damos mucha atención, que es aquellos actos prescindiendo no solamente del procedimiento, sino de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Por ejemplo, incumplir las normas de la convocatoria de un pleno. Es decir, ¿por qué? Porque además de esto, estamos conculcando el 23.2, que se llama el ius in officium de los concejales, en cuanto a que tienen que tener la información 2 días antes. O sea, claro, cuando nosotros tenemos órganos colegiados importantes, Junta de Gobiernos, pero sobre todo el Pleno, nos encontramos con que esto sí es importante. Que no haya constituir la sesión sin que haya quórum. ¿Por qué? Porque ese órgano colegiado queda viciado. Y por tanto, aquí estaremos ante un supuesto de nulidad. O, por ejemplo, incluir un asunto que no esté dictaminado del orden del día, ¿vale? Y luego, por ejemplo, no votar su inclusión. O votarla y que sea por, ¿me entendéis? O sea, estos elementos que, digamos, en un ámbito de una unidad administrativa, pues igual no, pero en un órgano colegiado sí tienen importancia. Luego también nos encontramos los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos de para su adquisición. Nombrar un funcionario a una persona que tenga el bachiller. O adquirir, por ejemplo, una licencia, ¿vale?, por silencio administrativo, que algún tipo se podrá dar. ¿Vale? Es decir, cuando hablamos aquí de actos expresos o presuntos, el presunto se refiere, ya lo desarrollaron, será al silencio positivo, no al negativo. Claro, pero bueno, que un acto presunto es silencio positivo. ¿Vale? Contrarios al ordenamiento jurídico, pues te da una licencia, pues eso, pides una licencia, te dan por silencio positivo, que en algún caso hay. Acordaros que generalmente la regla general que lo incluimos es que el silencio es positivo, aunque luego llegan todas las excepciones. ¿Vale? Pero fundamentalmente sería eso. Y luego ya pues nos encontramos pues cualquier otro que se establezca en una disposición con rango de ley. Por ejemplo, aquí tenéis el 55 del texto refundido de la ley del suelo. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos de intervención que se dicten con infracción de ordenación de zonas verdes o espacios libres previstos en los instrumentos de ordenación urbanística.
Claro. Por ejemplo, edificar en un suelo protegido, ¿no? Pues eso es nulo. Te dan una licencia ahí, es nula. Pero si te dan una licencia en un suelo normal, urbanizado, pero que va en contra del plan, pues sería anulable. ¿Vale? Sería anulable. Ya veremos la diferencia entre que sea nulo y que sea anulable. Tenemos el 103.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. O el que hemos visto antes, los contratos nulos que carezcan de crédito presupuestario. Que hemos visto pues, el 35 de la Ley de Contratos. Bueno, pues estos serán un poco, o sea, cualquier otro que establezca una norma con rango de ley. Para los test, la nulidad requiere que sea una norma con rango de ley, ¿vale? No un reglamento. ¿Vale? Más cosas respecto a esto. El punto 2. El punto 2 no se refiere a los actos, se refiere a las disposiciones administrativas, es decir, a los reglamentos. ¿Vale? Y aquí tenemos que tener varias cosas. Primero, los reglamentos, la única posibilidad que tienen es la nulidad de pleno derecho, no la anulabilidad. Dice, serán nulas las disposiciones administrativas, los reglamentos que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, las que regulen materias reservadas a ley, las que establezcan retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales. Pero en principio hablamos de las que vulneren cualquier, la Constitución, las leyes o de rango superior. ¿Vale? Entonces, el vicio de un reglamento solo puede provocar la nulidad, no la anulabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser convalidados. Os dejo ahí una sentencia de 2020, ¿vale? Dice, sin embargo, para que esa pretendida alteración de naturaleza viciara de nulidad de pleno derecho el reglamento, única posibilidad de ineficacia que procede en este tipo de normas, os dejo otra del 23, dice, la invalidez de las disposiciones generales es siempre constitutiva de nulidad de pleno derecho, sin que quepa predicar de aquellas la anulabilidad. ¿Vale? Y os dejo otra de 2020 también, que, bueno, pues, que también está la nulidad cuando se vulneren las normas de procedimiento que se imponen en esa norma. ¿Vale? O sea, yo creo que esto no tiene ningún supuesto. Por tanto, son nulos de pleno derecho los actos administrativos de acuerdo con el 47.1, ¿vale? Y son nulas de plena derecha cualquier infracción del ordenamiento jurídico en el que incurra un reglamento, 47.2, ¿vale? Incluido el propio procedimiento, la plena vulneración del procedimiento de hacer esto, ¿vale? ¿Esto genera alguna duda o comentario? ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? ¿Se me oye bien? ¿Estáis claro? Vale. No me decís nada, silencio positivo. Sí, se oye bien, dice. Vale, pues ahora vamos con el siguiente vicio, la anulabilidad. Es el vicio más común. ¿Vale? Es el vicio más común. La anulabilidad lo que viene a decir es, primero, anulabilidad o nulidad relativa. ¿Vale? Nulidad relativa. Y en este caso tenemos que tener aquí dos cuestiones. Primero, a los interesados, a los afectados por el acto administrativo y luego la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque en principio no cualquiera puede impugnar un acto viciado, un acto anulable, sino que solamente los afectados. ¿Vale? Además tienen un tiempo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si pasa el tiempo y los interesados no hacen nada, esto sana, quedaría purgado. ¿El tiempo qué sería? Depende del caso, si el recurso es el potestativo de reposición, estaríamos hablando de 2 meses,
es decir, hasta que pase para ir a la jurisdicción contencioso administrativa, y si fuera alzada, 1 mes. ¿Vale? Entonces, claro, cuidado con esto. Ya veremos cuando hablemos de los recursos. Hay que tener bien claro los recursos que proceden, no sea que sea de alzada, no nos demos cuenta y tengamos el lío montado. ¿Vale? Y luego, el ordenamiento lo que sí tiende es a la convalidación o a la conservación del acto. Vamos a ver los supuestos de anulabilidad que hay. Evidentemente, la de nulidad es cerrada, pero la anulabilidad, pues mira, son anulables los actos de administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. ¿Vale? La desviación de poder, implica varias cosas. La desviación de poder lo que implica es el uso de potestades administrativas para unas finalidades distintas a las pretendidas por el ordenamiento jurídico. ¿Vale? Esto lo tenéis también en el 72 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. A ver, que esto lo tenéis en las fichas y tal. No quiero tampoco daros más información de la que toca hoy. ¿Vale? Fijaros que en cuanto a la desviación de poder, es decir, que la desviación de poder, ¿qué es? Pues la desviación de poder, por ejemplo, es tú organizar un proceso de contratación cuando realmente lo que tú quieres es darle el contrato a tu cuñado. ¿Vale? O organizar un proceso selectivo para contratar a un amigo tuyo. Pero, sin embargo, ya os dejo una sentencia de 2011, dice que no existe solo cuando se acredita que el acción persigue una finalidad privada o un propósito inconfesable, ¿vale?, extraño al interés general, sino también hay desviación de poder cuando hay una desviación teleológica, es decir, cuando se persigue un interés público ajeno y distinto al que le establece el ordenamiento jurídico. Es decir, cuando la desviación de poder, dice el 72, cuando se trata de fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico. Basta que sea diferente para que esté. Y eso provoca un vicio. ¿Vale? Provoca un vicio. Por ejemplo, pues yo qué sé, a veces se me ocurre una desviación de poder cuando tú usas una institución, ¿vale?, para luego hacer otra cosa. ¿El fin es público? Bueno, pues el fin es público. Yo qué sé, a veces se me ocurre, no sé, cuando queremos comprar un inmueble cuando lo que procede es una expropiación. ¿Por qué? Bueno, a veces pasa. En urbanismo a veces me ha pasado que dices, ¿cuándo hay una? Pues mira, yo he visto ahí cosas a veces que dices, un cambio de aprovechamiento, eso es una expropiación encubierta, ¿vale? Es decir, que a veces, no hace falta que sea una cosa tan grosera como decíamos antes en la clase anterior para que haya una desviación de poder. El defecto de forma solo provocará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin. ¿Vale? Y no produzca indefensión a los interesados. Esto le llaman pues una irregularidad no invalidante, que se conoce. ¿Vale? Y luego también hablamos de que cuando se realicen actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido, a ver, la anulabilidad solo será cuando así lo imponga la naturaleza del término o del plazo. ¿Vale? Acordaros una cosa, lo digo porque pongo yo 34.2 de la LEPAC porque es importante. Dice, el contenido de los actos administrativos se ajustará a lo que ponga el ordenamiento jurídico, no puede ser de otra manera, y será determinado y adecuado a los fines bajo los cuales se ha establecido. ¿Vale? Es decir, a veces la dirección de poder pues puede haber 1000 cosas, yo qué sé. Es decir, podemos encontrarnos, claro, es un tema de prueba, ¿no? Pero bueno, ahora luego os pondremos algún ejemplo. Fijaros en este caso, por ejemplo, muy patente. Una oferta de empleo público. Os dejo aquí una sentencia del 19 del Supremo. La oferta de empleo público, ¿vale?, tiene 3 años para su ejecución y es un plazo esencial. Y entonces, claro, tú llegas a la oferta de empleo público y dices, ¿y qué pasa si tú convocas las plazas fuera de los 3 años que tienes con la oferta de empleo público? Pues que estaríamos hablando de una anulabilidad. ¿Vale? Y estaríamos aplicando el 48.3. Que implica anulabilidad porque así lo exige la naturaleza del plazo. ¿Qué significa? Pues que se puede hacer. ¿Qué ocurre?
¿Qué ocurrió en este caso? ¿Que te cargas todo el proceso? No, pero te causan un perjuicio, te tienen que indemnizar. ¿Vale? O, por ejemplo, una liquidación de un tributo fuera de plazo. ¿Vale? Entonces tú podrías anularlo. Tú podrías dar. ¿Qué significa? Que te liquidan una plusvalía fuera del plazo que tienen para liquidarte la plusvalía. ¿Vale? Entonces tú la puedes recurrir y pues esto está viciado. ¿Por qué? Porque el plazo ha pasado. Pero si tú no lo dices nada, el tiempo lo sana. ¿Vale? Estos son ejemplos que nos encontramos, lo que os he dicho. Es decir, aunque os parezca tal, es decir, una licencia en suelo urbano, que os he dicho que tal, que puede ser, mira, son 2 plantas y me has puesto a dejar aquí media altura más que tal y cual. Vale, esa es tal, sí, pues es un vicio de anulabilidad. Si lo recurren y si tal, pues bueno, pues es decir, pero si no lo recurren, el tiempo lo sana. Ahora, si tú construyes en un parque público o en una zona protegida, pues ahí no. ¿Vale? ¿Lo vais entendiendo? Bueno, pues hemos visto que tenemos 3 vicios fundamentales. El vicio de nulidad absoluta, el vicio de anulabilidad o nulidad relativa, y luego tenemos la irregularidad no invalidante, es decir, cuando hay un defecto, pero que no tiene esa carencia. Luego veremos ejemplos de esto, ¿eh? Luego veremos ejemplos de esto. ¿Vale? Bien, vamos a ello. Vale. Ahora vamos a ver, es decir, hay un principio que se llama el principio de proacción. Lo veremos en el tema siguiente. Y ese principio lo que viene a decirnos es que tenemos que llegar al fondo del asunto y tenemos que intentar mantener los actos en la medida en que se pueda, depurándolos de esos vicios cuando se pueda. Cuando se pueda. Entonces, esto nos va a llevar a varios supuestos que marca la ley. Como decíamos antes, uno es la conversión del acto administrativo. Es decir, vamos a convertir el acto viciado en un acto válido. Dices, bueno, vamos a verlo. Os pondremos ejemplos. Dice, los actos, primero, nulos o anulables, que sin embargo contengan elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de este. Y esto, si os dejo aquí un poco tal, dirás, hombre, Óscar, no sé, no lo acabo de ver. Vamos a ver primero explicar esto y ahora vamos a poner un ejemplo. Es decir, aquí lo que hablamos es que la medición se mueve en el plano, pero de la eficacia, ¿vale? Y no de la validez. El acto no deja de ser nulo o anulable, ¿vale? No queda convalidado en mi Senado, sin embargo, se consideran legítimos los efectos del acto amparados en aquellas partes del acto que no estén viciadas por la nulidad o la anulabilidad. A mí esto me encontró serias dudas para poneros un ejemplo. Claro, esto una cosa es verlo así, tal, y otra cosa distinta es, si poner un ejemplo. Y el ejemplo que he encontrado aquí, que más me gusta, pues es este. Imaginaros, ¿vale?, que sacamos una bolsa para auxiliares administrativos interinos. Y entonces es una bolsa para interinos, queda así claro. Y hacemos todo el procedimiento. Todo el procedimiento. Y nombramos al que ha quedado primero funcionario de carrera. ¿Vale? Funcionario de carrera. Entonces, claro, el acto del nombramiento como funcionario de carrera, pues es nulo, ¿no? ¿Me seguís o no me seguís? Un poco decís, ¿me seguís? ¿Vale? Es nulo. Vale. Pero ahora resulta que se ataca el acto. Pero ahora, claro, y un poco este ejemplo porque os va a venir bien porque es un tema que podéis visualizar. Pero claro, la pregunta es, ¿y no podemos convertir ese acto nulo, pero cuyo procedimiento era el de un auxiliar interino, es decir, lo convertimos en el que sería nombrarlo interino, sin volver a tramitar toda la bolsa? Pues eso es la conversión de actos. ¿Vale? Es decir, nos vamos a quedar con aquellas partes que sean correctas o que sean válidas y les daremos el nombre que tenga. Yo qué sé, este es el ejemplo más claro que yo he encontrado, así un poco para seguiros lo que es la
convertir. Si no estamos convalidando el acto, si el acto nulo era el nombramiento como funcionario de carrera, eso no puede ser porque ha obviado el procedimiento. Es decir, hemos usado otro procedimiento, este no era. ¿Vale? Pero sí vamos a coger y decir, bueno, pues vamos a convertir el acto viciado en el acto que tenía que haber sido, ¿vale? Que es el acto del nombramiento como funcionario interino, ¿vale? Es la conversión. Convertimos el acto nulo o anulable en un acto correcto. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a otro principio, que es el principio de conservación del acto. Aquí ya lo que cogemos es que, bueno, vamos a ver, lo que cae en la nulidad o anule las actuaciones, ¿vale? Va a disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. ¿Vale? Es decir, ya andamos con los límites. El artículo 49 dice, la nulidad o no nulidad de un acto no impedirá la de los sucesores al procedimiento que sean independientes del primero. Y luego la nulidad o nulidad de la parte de un acto administrativo no implicará la de las partes del mismo que sean independientes de aquella. ¿Vale? Pero yo creo que se entiende. Es decir, lo que vamos a hacer es, imaginaros que tenemos, pues yo qué sé, un proceso, aquí he puesto un ejemplo, puede haber otros que tal, y lo que decimos, en un proceso de licitación de suministros de lotes, ¿no? Nos encontramos con que el técnico que ha hablado de las ofertas es cuñado del adjudicatario del lote 2. Entonces se recurre a la adjudicación y resulta anulada. Claro, por el principio de conservación, pues ¿qué vamos a hacer? Pues podemos mantener la adjudicación de los lotes 1 y 3. Porque en esos no había relación de parentesco o afinidad con el técnico que lo informó. ¿Vale? O imaginaros que hacemos pues, un proceso de desaparición forzosa, se incumple algún requisito que lo hace esencial y entonces lo que hacemos es decir, bueno, iniciamos el procedimiento de nuevo, no estamos convalidando, no estamos tal, y, hombre, los informes que hayamos pedido, valoraciones, etcétera, no vamos a pedir otra vez, lo hacemos aquí. ¿Vale? Y luego, como elemento, si queréis, siguiendo con la sentencia que antes hablábamos, e insisto, todo esto lo tenéis en la ficha en la nota de la ficha, ¿vale? Siguiendo con la sentencia que hablábamos antes de la oferta de empleo público, aquí lo que hace es, dice, claro, a ver, dice, hemos hecho la oferta de empleo público, es anulable, porque hemos convocado fuera de plazo. La pregunta es, si hubiéramos convocado en plazo, ¿se habría mantenido igual? Sí. Entonces, vamos a conservar todo el proceso selectivo, ¿vale? Vamos a conservar lo que se hubiera mantenido igual, ¿vale? De no haberse cometido la infracción. Entonces, vamos a anular la convocatoria, conservar los actos del proceso selectivo e indemnizar a la recurrente a la cantidad de 20.000 euros. Lo digo porque aquí tenéis en la ficha de la nota un ejemplo palmario de lo que es además un proceso selectivo. Digo porque os va bien porque, bueno, pues está aquí esto, ¿no? Un proceso selectivo en cuanto a esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo veis? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Lo captamos? La diferencia entre nulidad, debemos ser muy estrictos en la interpretación, nulidad, anulabilidad, ¿vale? Es decir, y luego la diferencia entre conservación y la conversión, ¿vale? Hemos puesto aquí ejemplos porque yo creo que esto, de verdad, si no es con los ejemplos, no se ve. ¿Vale? Si no es con los ejemplos, no se ve. A ver, que estoy aquí escribiendo y mientras tomo un sorbo de café. ¿Estás escribiendo o estás escribiendo otra cosa? Bueno, cualquier cosa me vais interrumpiendo, ¿vale? No hay ningún problema. Venga, pues seguimos con esto.
Vale, pues ahora vamos con la convalidación. ¿Vale? La convalidación la tenemos en el artículo 52 y esto para los test. A diferencia de la conservación y la conversión, que se puede aplicar a actos nulos, la convalidación solo aparece para anulables. ¿Y qué significa convalidar? Subsanar los vicios de los que adolezcan. ¿Vale? Por tanto, la convalidación no se aplica a los reglamentos, porque hemos visto por el 47.2 que no cabe la anulabilidad. El acto de convalidación producirá efectos desde su fecha, salvo la retroactividad, y si el vicio fuera incompetencia que no determine la nulidad, pues se podrá convalidar por el órgano superior al jerárquico que lo hubiera dictado. ¿Vale? Y si el vicio fuese una falta de autorización, pues podrá ser convalidado con el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Pues imagínate que da la licencia la Junta de Gobierno cuando no tiene delegado el alcalde. Bueno, pues nada, pues se convalida. Lo da el alcalde. No provoca una nulidad, ¿vale? O, pues, en cuanto a la autorización, pues eso. Es decir, la autorización, lo digo porque entre la Junta de Gobierno y el alcalde no hay una orden de jerarquía, ¿vale? La división es horizontal, no vertical. Lo veremos en el tema 9, pero bueno, que lo veáis así. Pero si hablamos de jerárquico, pues estaríamos hablando, por ejemplo, pues una típica consejería, un tal, un autonómico, pues que lo da uno cuando tiene que ser superior. Bueno, pues nada, pues lo da y ya está. ¿Qué decíamos antes de la incompetencia material? Cuando la distancia jerárquica es tan grande que implica que no se puede convalidar. Es lo que os decía. Es decir, cuando que hace un profesor o de esto, un catedrático, por ejemplo, dando un título de universitario. No puede ser, ¿vale? Bueno, pues hemos visto la conversión, convalidación, la conservación y ahora vamos a hablar de las irregularidades no invalidantes, que quizás es un poco así, un poco raro, ¿no? Es decir, bueno, ¿y esto qué es? Hombre, a ver, todo vicio que se dé en un procedimiento va a dar lugar a una nulidad. Pues no, vamos a ver, el defecto de forma solo determinará cuando el acto carezca de los requisitos de formales indispensables para alcanzar el fin o dé lugar a indefensión de los interesados. Por ejemplo, os pongo aquí ejemplos que tal. Mira, este es justito, hay bastante jurisprudencia sobre el tema porque había bastante polémica. A una persona jurídica que está obligada a relacionarse electrónicamente con la administración, le notificas en papel. ¿Vale? Esto es, os pregunto, ¿esto es una anulabilidad o es una irregularidad no invalidante? ¿Qué opináis? Vale, lo tenéis claro. Es una irregularidad no invalidante. Tampoco es porque lo diga yo, lo dice el Supremo en sentencias, aquí os dejo una de 2022, pero hay un montón. ¿Vale? Lo tenéis también en el tema 4 de esas sentencias. Es decir, el hecho de haberse llevado a cabo la notificación en papel cuando debía ser electrónica constituye una irregularidad que carece de relevancia invalidante, cuidado, siempre que se cumplan las circunstancias de 41.1, es decir, que tenga contenido, o sea, que la notificación tenga lo que tiene que tener, ¿vale? Pero os pongo otro ejemplo. El presupuesto se liquida el 1 de marzo. ¿Qué pasa si lo liquidamos el 30 de mayo? ¿Qué me decís? Irregularidad. Es una irregularidad no invalidante. Os dejo aquí una sentencia del TSJ de Canarias del 99. ¿Vale? Ahora llegamos y decimos, oiga, acordaos del 42 de la LEPAC. Tiene la obligación de notificar, de cursar, perdón, la notificación en 10 días. Cursarla en 10 días. Y le coges y le notificas en 12. Pues depende del plazo. Si tú
no tiene mayor trascendencia, es una irregularidad. Me explico. Tú has aprobado darle a un señor una licencia para su casa el día tal y se la das el día 12. ¿Pasa algo? No. Ahora bien, acordaros que lo que dice el artículo 21.3 de la LEPAC, los plazos son para resolver y notificar. ¿Vale? Resolver y notificar. Y entonces, ¿cuándo acaba el plazo? O sea, entonces puede ocurrir que si tú notificas, por ejemplo, una sanción fuera del plazo de 6 meses, por ejemplo, leve, ¿no?, que tenías para tramitar, si notificas fuera de plazo, estamos en caducidad. Ahí la has cagado. ¿Vale? Porque las actuaciones medidas fuera de plazo, ¿vale?, son la unidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término del plazo. Hemos visto lo que ha pasado con la oferta de empleo público. ¿Vale? Bueno, pues es un poco todo esto. Luego, por ejemplo, otra irregularidad no invalidante. El artículo 9 de la ley 40/2015 dice, oiga, cuando un órgano te dé por delegación, lo tiene que decir ahí. Y bueno, y si no lo dice, si no dice que actúa por delegación, ¿qué hacemos? ¿Me está viciado el acto? Pues no, es una irregularidad no invalidante. Por lo tanto, ya habéis visto que hemos identificado, porque hay una cosa que nulo, a ver, la nulidad relativa, bueno, la nulidad es un supuestos muy dados, porque suele haber muchos vicios, ¿vale? Pero que también, cuando rascas un poco la anulabilidad o la irregularidad no invalidante también, ¿vale? Mira, lo mismo pasa que el presupuesto tiene carácter de norma, no tiene carácter de acto. Pero si aprobamos el presupuesto el 4 de febrero, ¿qué pasa? ¿Que está viciado? Pues no, eso de irregularidad no invalidante. ¿Vale? Bueno, esto lo tenéis en los temas del presupuesto. ¿Ha quedado claro todo esto? A ver, esto es importante tenerlo claro. Es importante tenerlo claro porque tenemos que, claro, si vamos a poner un supuesto práctico, que no se puede caer, un supuesto práctico, tenemos que saber identificar los vicios en los que se puede haber incurrido y, por tanto, en función del vicio, los recursos que proceden. Vale, pues ahora vamos a ver cómo se reacciona cuando eso. Retrocedemos un poquito. ¿Qué estamos hablando aquí o de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una presunción juris tantum de validez de los actos administrativos. Si no se dice nada, por muy nulo que sea, tú no puedes llegar a decir, no, es que esto es nulo. ¿Es nulo? Pues es nulo. Bueno, es nulo. Vamos a ver. Es decir, hay que declarar esa nulidad a través de recurso o a través de tal. Pero si no se dice nada, si nadie hace nada, eso va haciendo camino. Y luego puede ocurrir que aunque declares nulo el acto, es decir, lo que decía de los edificios esos que están ahí, es decir, bueno, pues sí que, es decir, ya hay tantos terceros de buena fe que realmente no tiene ningún de estos, porque si hay terceros de buena fe, ahora veremos qué pasa con la revisión, lo que procedería es directamente expropiar, ¿no? Sí, casi es que es expropiar, porque sea indemnizarles a todos y tirarlo. ¿Vale? Todos los grados de vicios que nos podemos encontrar. Bueno, pues la siguiente parte del tema es aquella que afecta a la revisión de los actos administrativos. ¿Vale? Ahí tenéis donde estamos en el título quinto de la LEPAC. Acordaros que estamos en el título quinto de la LEPAC y ahí tenemos dos cuestiones que van a ser la revisión de oficio, que es cuando es la propia administración la que ataca esa presunción juris tantum de validez, y luego tenemos la recursos administrativos, que es cuando el ciudadano, ¿vale?, ataca o se revuelve contra esos actos administrativos. Es decir, yendo contra esa presunción de validez. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver primero la revisión que ocurre cuando nos encontramos con actos nulos de pleno derecho. Bueno, en primer lugar, os dejo aquí lo que hablaba de la Ley 3092. Mira, soy un nostálgico. Yo tenía 18 años cuando empecé a estudiar la carrera. Yo empecé en el 92 a estudiar la carrera y, por tanto, pues bueno, empecé con la Ley 3092. Es con la que aprendí, es con la que oposité
¿vale? Y luego yo ya me encontré, pues eso, que cuando empecé a dar clases en la universidad, aunque luego ya me lo dejé, fue una época muy chula, pero claro, me di cuenta que había gente que es que le pasaba como a mí, que yo se había empezado con la LEPAC de 2015, ¿vale? Entonces yo aún necesito tener como esa referencia, cada vez lo hago más pequeñito, antes era así y tal, y luego, pues bueno, ya solo me queda la esto. Pero sí os dejo para que un poco comparéis la una con la otra. Básicamente pasamos de un plazo de 3 meses a 6 meses, ¿no?, de caducidad para la revisión de los actos. Pero bueno, esto yo creo que lo vemos mejor con un ejemplo, ¿no? Que es lo que, con un ejemplo no, con los requisitos y un esquema que lo veamos así, todo bien. Vale. Cosas que tenemos que tener en cuenta con el artículo 106. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, ¿cuándo se puede proceder a la revisión de los actos administrativos? En cualquier momento. Porque, como dijimos en su momento, los actos nulos no prescriben. ¿Vale? Los actos nulos no prescriben. Entonces, claro, aquí tenemos cosas. Siguiente cuestión. ¿Qué es lo que se revisa? Actos de pleno derecho que hayan puesto fin a la vía administrativa. Cuidado con esto. O actos contra los que no se haya recurrido y los reglamentos nulos. Y dices, hombre, ¿y esto qué significa? Porque este es el elemento de cierre del ordenamiento jurídico cuando esto. ¿Por qué? A ver, claro, cuando luego veamos los recursos, veremos que tanto el recurso de alzada como el recurso de reposición, tú tienes un plazo de 1 mes para interponerlos. Y como el de recurso de reposición no es obligatorio, es potestativo, tienes 2 meses para irte al contencioso administrativo, el artículo 46 de la ley tal. Entonces dices, bueno, si me acabas de decir que no prescriben, ¿vale? Y no lo ha recurrido nadie, ¿cuándo se puede hacer? Pues eso, pues dice, contra los que no se haya recurrido. Fijaros lo que dice, aquí os dejo 2 sentencias, hay más, del 21 y del 22. Que los actos consentidos por no haber sido objeto de recurso en el plazo establecido y cuya nulidad de pleno derecho se afirme, solamente podrán ser removidos mediante la revisión de oficio del artículo 106 de la LEPAC. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pretende este artículo? Os dejo aquí una sentencia del 17 que dice que el artículo 106, que está viendo, tiene como objeto facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta de que adolecen los actos administrativos, con el inequívoco propósito de evitar que el transcurso de los breves plazos de impugnación de aquellos derive en su consolidación definitiva. ¿Vale? Y entonces llegamos aquí y decimos, vale, ¿quién puede hacerlo? Pues pueden hacerlo las administraciones públicas siempre, de oficio, pero también los interesados. También los interesados. Es lo que habilita. Si tú quieres atacar un acto nulo de pleno derecho, acto nulo de pleno derecho, acto, no reglamento, acto nulo de pleno derecho, que era consentido y firme porque tú no recurriste en plazo, es un acto consentido y firme, la única vía que te queda, porque hemos dicho que el nulo no prescribe, es instar a la revisión de oficio, algo que poca gente hace y que apenas se ve. Pero que es una vía que vas ahí. ¿Por qué? Pues hombre, porque tú lo instas por ahí y puede que te den la razón. Y si no te la dan, se te queda abierta la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa. Fíjate si te queda abierta, que os dejo aquí dos sentencias del 22 y una del 23 que he encontrado aquí. Dice, la estimación del recurso contencioso no se ha de limitar a la retroacción de actuaciones a la fase de admisión de la solicitud de revisión de oficio, ¿vale? Sino que el tribunal podrá entrar directamente a resolver sobre la procedencia de la revisión de oficio al resultar desproporcionado someter a los interesados a un nuevo procedimiento. O sea, fíjate lo que te dice, claro, dices, oiga, yo quiero revisar de oficio este acto. Dice, pues no procede. Y te vas al contencioso. Y el contencioso dice, pues sí procede. Y dice, oiga, no, resuélvale ya.
resuelvan ya, ¿vale? Pero cuidado también, sentencia del 21. Es que, claro, aquí tenéis el modo básico y en las fichas el modo pro, ¿no? Para los que algunos que me decís que preparáis pues, técnicos o tal. Dice, a ver, el vicio, cuidado, tiene que ser de la administración. ¿Vale? Es decir, el vicio tiene no del interesado. Si el interesado ha engañado a la administración, lo que no puede es que quien ha provocado la nulidad, es decir, alegarla para tener un beneficio. No procede la acción de oficio cuando el vicio del procedimiento sea consecuencia de la actuación del interesado y no de la administración, cupiendo entonces la revocación. ¿Vale? Luego veremos en esto porque tengo ahí otra sentencia que es interesante cuando veamos un poco la revocación. Excepción. Bueno, ahí os he puesto duda porque a veces, bueno, me hacéis consultas que considero interesantes y al final del tema está la duda. Luego, cuando repaséis las fichas, pues si queréis vais y lo leéis. Otra cosa importante. ¿Quién aprueba la revisión de oficio en un ayuntamiento? Lo digo porque, bueno, en el ámbito tributario estaba claro por el 110 de la Ley de Bases de Régimen Local, pero el de la LEPAC no estaba claro, ¿vale? Y en este caso os dejo aquí una sentencia que es interesante del 2022, donde dice que los municipios de régimen común, el órgano competente es el Pleno, ¿vale? Y dice, el órgano competente para conocer de las revisiones de actos nulos de pleno derecho son, de los presidentes de las corporaciones locales, es el Pleno del Ayuntamiento y no cabe delegación de tal facultad. ¿Vale? La sentencia, pues, el 22 es reciente. Vale. Luego llegamos aquí a otra cuestión. Excepción, a ver, que desestimemos la solicitud si no se basa en un motivo de nulidad, es palmar y oiga, mire, es que lo que dice usted no es una nulidad, es una nulidad, por lo tanto, no cabe la revisión de oficio. Ya veremos qué guías hay cuando es la anulabilidad. No tiene fundamento o en supuestos similares si hubiera desestimado. ¿Vale? Y ahora entramos a esto, dice, ¿pero qué os pensáis? ¿Que revisar de oficio un acto no causa de esto? Pues no. Pasan cosas. Que si la nulidad provoca un perjuicio, sí. ¿Vale? Si hay un perjuicio, sí. Y además, previo a la declaración de nulidad, tiene que haber dictamen favorable de un órgano consultivo, es decir, del Consejo de Estado y si hay, pues Consejo Consultivo Autonómico. ¿Vale? A este respecto también hay que decir una cosa que veremos también cuando hablemos de los plazos, pero que es interesante porque se refiere a esto. Es decir, cuando tú estás en un procedimiento de revisión de oficio, acordás que hay un plazo de caducidad de 6 meses. Es decir, entonces hay que dictarlo. Entonces, lo que viene a decir, es decir, claro, si yo le cojo y le pido dictamen al órgano consultivo, se suspende la tramitación. ¿Vale? Del 22 de la LEPAC se suspende. Dice una sentencia de julio de este año que, cuidado, no tiene por qué. O sea, se suspende si se acuerda la suspensión y se notifica a los interesados. La ley no asocia con automatismo la suspensión de resolver a la solicitud de informe de órgano consultivo. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues yo qué sé, casos prácticos que sobre plazos y tal que se pueden dar. De momento ahora no os agobiéis, pero lo que estamos es sembrando. Acordaos que os tenéis que dar con la ficha, ¿vale? Y lo otro son, bueno, pues ya vamos buscándole aristas a la norma para que nos vayan sonando, pero que ya, bueno, vayamos viendo cositas, ¿sabes? Yo qué sé, en un test os pueden preguntar quién es el competente. Bueno, pues que aquí no hay duda. ¿Vale? El otro día, no sé qué historia de una chica no, bueno, me seguía por YouTube y todo, pero quería recurrir una pregunta y le pasé una sentencia. Y, bueno, pues lo que sé, a veces nunca se sabe, ¿vale? Y lo que decíamos de responsabilidad patrimonial. Claro, si la nulidad del acto provoca un perjuicio, pues hay responsabilidad patrimonial. ¿Vale? Ahora no vamos a entrar si hay siempre o cuándo hay, pero la puede haber. ¿Por qué? Porque haya terceros de buena fe, porque haya que indemnizar. Es decir, el que tú revises un acto enseña que no tenga efectos. Claro que tiene efectos. Que no nos digan lo contrario. ¿Vale? Y 6 meses. Si transcurre ese tiempo, caducaría. ¿Vale? Caducaría. Y si fuera a instancias del interesado, el silencio sería negativo. ¿Vale?
Esto, he puesto ahí sentencia porque ahí estaba repasándome esto y se me dio poner la sentencia de las que tenéis aquí al lado. ¿Vale? Claro, ¿qué decimos de esto? ¿Qué decimos de esto? Que cuando es un reglamento, ¿vale? Los interesados no pueden hacerlo. Es decir, a ver, es el cierre para actos administrativos, pero cuando hablamos del vicio de un reglamento, la revisión de oficio solo la puede hacer la administración, no los interesados. ¿Vale? Aquí os dejo sentencias de 2022, donde habla, dice, el artículo 106.2 de la Ley 39/2015 no reconoce legitimación a los interesados para ejercer la acción de nulidad dirigida a obtener la declaración de revisión de oficio de disposiciones generales. ¿Vale? Dale. ¿Dudas sobre esto? Mira, aquí os pongo un ejemplo de revisión de oficio. Eso es una cosa bastante polémica por el tema de las jubilaciones anticipadas, los premios de jubilación, que, bueno, las sentencias del Supremo aquí lo que han establecido, lo que han dicho es que eso es nómina y que como no está reconocida en la normativa sobre retribuciones de los funcionarios, que no procede. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí se acordó una revisión de oficio, ¿vale? De acuerdo, pues y se publicó en el mismo, ¿vale? Bueno, pues un poco para que veáis el ejemplo. Si le hacéis clic, lo podéis ver. ¿Dudas, comentarios? ¿Alguna cuestión? Sí. A ver, los efectos me preguntan que si transcurridos los 6 meses sin contestación se podrá resolver el procedimiento. Claro, porque el procedimiento no prescribe. ¿Vale? Entonces tú podrías volver a iniciarlo. ¿Qué implica la caducidad? Bueno, que tienes que acordar caducar ese y volver a iniciarlo. A ver, tú ten en cuenta que cuando se inicia una revisión de oficio de un acto nulo, que debe ser un acto nulo que perjudica a un interesado. Entonces, el interesado no quiere que le revises el acto. Se quiere quedar en la casa esa que se ha comprado el alemán después de 3 ventas de tal. Entonces, si tú vas a hacer la revisión, él va a ir en contra de esa revisión. Entonces, si tú llegas y pues él pedirá que caduque. Oye, vamos a darle cometa al asunto. Entonces, ¿qué ocurrirá? Tú puedes iniciarlo. Cuidado, si es una revisión de oficio a instancias del interesado y en 6 meses no se ha resuelto, lo que entonces ocurre es que hay un silencio que es negativo, es decir, no hay acto administrativo, es una presunción a efectos de recurrir. Entonces tú ya te puedes ir a recurrir a el juzgado correspondiente para decir que te insten a la revisión. Y si acuerda que procede la revisión, esta es la que te he dicho, incluso dice, pues ya que está, resuelve sobre el fondo. ¿Vale? Porque ahí ya estaríamos hablando, sobre todo cuando uno insta, pues me supongo que buscará una indemnización, por ejemplo, pues ha habido una vía de hecho. Oiga, es que yo tengo una finca de mis abuelos, he llegado allí y me he encontrado ahora que me han hecho allí una carretera. Entonces cojo ahora y dices, claro, yo con sentido de firme, pues estas cosas que hacen en las zonas rústicas, yo qué sé, yo mi padre de Albacete, imagínate que un día me voy allí al pueblo de mi padre, que tal y cual, y aquel terreno me entero que han hecho allí un DER, y yo que, pues yo puedo instar a una revisión de oficio porque ha habido una vía de hecho. No me pueden decir, oiga, es que claro, es que usted lo ha hecho sin procedimiento alguno. Entonces yo quiero que me indemnicen, porque eso fue nulo y quiero una indemnización. Entonces la vía que tengo que hacer es esta. Lo digo porque es una vía que es muy interesante cuando se produce un vicio de nulidad, porque, claro, es decir, nos abre la puerta en ese momento para hacerlo. Ahí lo que te digo es, si es por parte de la Administración estado de caducidad, ¿vale? Que es una forma de terminación del procedimiento, ya lo veremos en el tema 7, y que si es silencio administrativo, ¿vale? Silencio administrativo. Vale, pues ahora vamos a ver qué pasa con los actos anulables. ¿Vale? Con los actos anulables. Aquí nos vemos igual a lo de antes. Es decir, aquí nos encontramos con los del artículo de 48.2. ¿Vale?
En este caso, bueno, pues aquí nos encontramos con que, bueno, romanticismo jurídico si queréis, ¿no? Ley 3092 y ya tenemos los actos, ¿no? Pero aquí lo que nos encontramos son varias cosas. Primero, que cuando el acto es anulable, ¿vale? La administración no puede directamente anularlo. Entonces tiene que ir a la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Pero cuándo? Cuando el acto que pretende anular es favorable al interesado. ¿Vale? Cuando el acto que pretende anular es favorable al interesado. Porque si es desfavorable, entonces estamos en otra cosa. ¿Vale? Tiene que ser favorable al interesado. Si no, estaríamos en otra cuestión, que será la revocación. Y entonces, como hemos visto que los actos administrativos anulables, ahí ya sí que hay una prescripción, la declaración de lesividad, ¿vale? Debe haber una declaración de lesividad. Es decir, en primer lugar, hay una fase, os dejo aquí una sentencia del TSJ de Navarra, me pareció muy interesante, de hecho, en el blog hice una entrada con esto porque, bueno, conviene tenerla a mano porque pocas veces te explican también la declaración de lesividad y cómo funciona esto en la revisión de actos anulables. Dice aquí, hay una primera fase administrativa en la que la administración autora del acto declara lesivo para el interés público, que es procedimiento administrativo, y luego una posterior que es contencioso administrativa, donde en la que se resuelve definitivamente sobre esa revisión del acto a instancias de la administración que lo ha declarado lesivo. ¿Vale? Cuando la administración acude al proceso de lesividad pretendiendo que se revise el acto. Y esto es importante. Primera cuestión, porque hay un plazo para hacerlo, que son 4 años. 2, es estrictamente de oficio. Un interesado no puede. Luego, cuando hablamos de un vicio de anulabilidad, ahí sí tenemos que tener en cuenta lo del acto consentido y firme. Es decir, ahí, si el alzada, como es preceptivo, es un mes, sí o sí, y el de reposición tiene reposición y luego los 2 meses del contencioso. Transcurrido ese plazo, el acto queda firme y consentido. Y lo único que puede ocurrir es que la administración lo revise. ¿Y lo revisa cuándo? Cuando el acto es favorable al interesado. Porque si no es favorable, si es de gravamen, usaría la revocación. Entonces, hay que declararlo lesivo, ¿vale? Dándole audiencia al interesado y tiene que ir a todo esto. ¿Vale? Sin perjuicio del examen del presupuesto procesal, que es la declaración de lesividad, ¿vale? La declaración no será suficiente de recursos, si bien podrá notificar a los interesados los meros efectos informativos. ¿Vale? ¿Qué es importante con esto? Es importante señalar que abierto ese proceso de declaración de lesividad, claro, el otro se puede oponer. ¿Vale? El otro se puede oponer. Es decir, ¿qué ocurre? Que aquí se va pocas veces. Es decir, cuando hay una declaración de lesividad, cuando tal. Imagínate que tú le das a un ciudadano, pues le das una subvención de forma indebida. No es que le pagues de más, es que le has acordado darle y luego te compruebas que es que no tenía derecho a eso. Tienes 4 años para revisar esto. Entonces, aquí cuando llegas al juzgado, en la fase contenciosa, el órgano jurisdiccional tiene que analizar la validez, ¿vale?, en todo el acto que se revisa, de tal forma que pueda pronunciarse sobre cualquier vicio que afecte al mismo, siempre que, claro está, sea alegado por las partes en el proceso de lesividad. Entonces, aquí nos encontramos con que hay una ponderación entre el interés de preservación de la legalidad y el interés público distinto a aquel, es decir, que es el que le pisa en el callo, ¿vale?, de los interesados en que quieren que se mantenga el acto. Y esto es lo que hablamos cuando hablamos de la revisión, ¿vale? Por eso es importante. Luego, además, si el acto proviniera de la administración local, la declaración de lesividad la tiene que hacer el Pleno, ¿vale? Por tanto,
Recapitulamos. ¿Cuándo se establece? ¿Qué plazo hay? 4 años desde que se dictó el acto administrativo. ¿Qué actos son los que se recurren? Actos favorables al interesado que sean anulables, no nulos de pleno derecho, anulables. 48.2 de la LEPAC. Y en la administración pública de oficio, no a instancia del interesado. El interesado solamente en actos nulos de pleno derecho. Y luego, ¿dónde? Ante la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Qué requisito previo hay? Declaración de lesividad. La declaración de lesividad no se recurre. ¿Vale? No se puede recurrir. Ahora, ¿qué significa? Que tú no puedes alegar eso, sí, pero en el contencioso se declara lesivo, ese acto no es susceptible de recurso, ¿vale? Y entonces en el contencioso tú puedas aludir que no era legal, ¿vale? Y le corresponde en la administración local al pleno de la corporación, ¿vale? Este procedimiento hasta ir al contencioso 6 meses, si no caduca. Y aquí, Noemí, cuidado, porque si tienes 6 meses caduca y tienes un plazo de 4 años, si estás entre los 4 puedes volver a iniciarlo. Pero si no, te quedas sin. ¿Vale? ¿Lo entendemos o no? Aquí sí es importante. ¿Vale? Aquí sí es importante. Bueno, pues vamos ahora con la revocación y revisión de los actos de rectificaciones, etcétera. Lo que os decía, ¿qué diferencia hay entre la revisión y la revocación? Pues importante, porque la revocación, ¿vale? Mientras no haya pasado el plazo de prescripción, afecta actos de gravamen o desfavorables. Límites. Bueno, que no consigo una dispensa, no pedida por el ordenamiento jurídico, una exención pedida por las leyes, o sea, contraria al principio de igualdad, al interés público, al ordenamiento jurídico. A ver, cositas que tenemos que tal. A ver, en primer lugar, un acto de gravamen o desfavorable, ejemplos, digo, porque, por ejemplo, hay gente, doctrina que dice, a ver, una liquidación tributaria, ya sé que pica, pero eso no es un acto de gravamen, es una declaración tributaria. Un acto de gravamen puede ser, mira, en el ámbito tributario, la devolución de beneficios fiscales obtenidos indebidamente. El requisito de una subvención. Dando una subvención, incumples y hay que devolverla. O régimen disciplinario. O órdenes de ejecución de actos administrativos. Estos son actos desfavorables o de gravamen. Puedes revocarlos. ¿Vale? Vale. Entonces, estos se pueden revocarlos. Claro, ¿cuáles son los límites? Los límites, por ejemplo, están la inderogabilidad singular, que dice dispensa no permitida. A ver, ¿qué es la inderogabilidad singular? Acordaros siempre, tú estás en el 37 de la LEPAC y dices, hostias, hasta que trabajas y cuando trabajas y ejerces, te dices, oye, hay muchas inderogabilidades singulares. Es decir, a ver, la idea significa que un acto administrativo no puede conculcar lo dispuesto por un reglamento, aunque el acto lo dicte el mismo órgano o superior al que dictó el reglamento. Dices, hombre, normal narices. Yo, por ejemplo, me he encontrado a veces, a ver, hace años, ya no me encuentro, donde convenio, donde hay un señor que nos deja un terreno para coches y a cambio no paga el IBI. Y el convenio aprueba el pleno. Pero tiene una ordenanza fiscal que dice que tiene que pagar el IBI. Tú no puedes hacer eso, aparte de que tributariamente, ¿no? El artículo 18 de la DGT dice que el crédito tributario es indisponible, o que tú no puedes llegar y decir, no, esta entidad no va a pagar la tasa por el uso del polideportivo. ¿Por qué? Porque es que, claro, es la Cruz Roja y no sé qué, o es que van a hacer una actividad no sé qué, y que no paguen la ocupación de la vía pública. Oiga, no, o la has liquidado, no, revócala, no, perdona, eso no está previsto. Es decir, no una dispensa no pedida por las leyes. Fijaros, os dejo aquí una sentencia que encontré anoche preparando en la clase, las que tenía para pasar, y es interesante porque habla justo de esto, y hay pocas. Es de marzo de este año. Dice, la palabra de revocación es una palabra discrecional. Se puede hacer o no se puede hacer, no es obligado. Que permite a la Administración eliminar del mundo jurídico no solo actos inicialmente válidos por dificultades sobrevenidas, sino también actos en los que se aprecie alguna circunstancia de ilegalidad. No está sometida a plazo, se ejerce de oficio y no constituye fórmula alternativa de impugnar fuera de plazo actos consentidos y firmes. ¿Vale? ¿Esto qué es? Mira, te he puesto una multa. ¿Vale?
E incluso te has ido al juzgado y yo ya viendo que está mal, pues la revoco. ¿Vale? O te he cogido y he hecho una reintegro de una de esto. Y han pasado los 6 meses. Y yo te liquidar para que me pagues el reintegro. Pero han pasado los 6 meses, ha caducado. Pues podrías empezar otra vez, pero eso está mal. Bueno, pues lo revoco. ¿Vale? Pero yo no puedo revocar un acto favorable. Solo hay un caso. ¿Vale? Solo hay un caso que hemos visto antes un poco qué tal. Cuando el vicio sea creado por el ciudadano y no por la administración. Voy a poner un caso de la policía. Una sentencia que, bueno, no sé si la pondré luego más por aquí. Resulta que llega un señor que quiere ser jefe de la policía, o sea, ya es policía, ¿vale? Y entonces pasa el proceso y resulta que cuando llega tal se encuentran con que tiene prohibido el uso de armas, o limitado, no me acuerdo. O sea, ha falseado las condiciones para el tal, pero claro, el vicio es de él. El tío que dice que había que haber hecho una revisión de oficio, ¿vale? Entonces, el tribunal dice, no, perdone, la revisión de oficio es cuando el vicio lo provoca la administración, pero si lo provoca usted, no, se revoca y fuera, le tiran y se acabó, ¿vale? Esto es la revocación. Rectificación de errores. Claro, aquí ya nos encontramos con que es lo que a veces esconde una revisión de actos anulables. Mira, en cualquier momento podrán rectificar de oficio o a instancia de los interesados errores materiales de hecho o aritméticos. ¿Vale? Bien. Aquí hay una cosa que es fundamental para entender esto, que ¿qué significa? Significa que el acto, es decir, la diferencia es que rectificado el error, el acto sigue. Se eliminan los errores de transcripción o de cuenta para evitar un posible equívoco. Pero el acto sigue, se rectifica, no se revisa, sigue. ¿Vale? En este caso, el silencio, que a veces me ha pasado, bueno, y si yo he visto una rectificación de errores, si no, el silencio es negativo. ¿Vale? Esto lo pregunto por qué. Porque me lo habéis preguntado en algún caso y lo pongo aquí. ¿Por qué digo que es negativo? Porque la rectificación de errores está en el capítulo de título quinto de la revisión de tal, y lo engloba este también, y habla que el silencio es negativo. Artículo 24 de la LEPAC. El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados en los de los interesados. Y eso dice tanto al 106.1 como al 109.2, que es el caso. ¿Vale? Pero bueno, esto está en mi opinión, pero yo entiendo que cuando se insta, pues el silencio es tal. Vamos a ver 3 tipos de errores con los que nos vamos a encontrar. El error material. Y vamos a poner ejemplos. El error material es que hay una liquidación tributaria, por ejemplo, de plusvalía, y no ponen bien la referencia catastral, o se equivocan en la dirección, o no ponen la fecha de nacimiento. Son errores de transcripción. Entonces, cuya corrección no afecta al acto administrativo. ¿Vale? Luego están los errores de hecho. Cuidado porque el error de hecho puede ser una rectificación de un error o puede provocar una nulidad. ¿Vale? O una revocación. Vamos a poner un ejemplo para que veamos esto. Llegamos en un pleno y resulta que hay el secretario se equivoca al contar. Y donde decía que hay, por ejemplo, 5 votos del PP, 5 del PSOE, es un ejemplo, ¿vale? Y entonces, donde eran 5 votos favorables del PP, 5 votos negativos del PSOE, ¿vale? Y 1 del Independiente, favorable, y se aprueba el acto. Y dicen, oiga, que se ha equivocado, es que los 5 del PP eran desfavorables y los 5 del PSOE eran favorables. Vale, es un error de hecho, ha habido un error, pero se ha cambiado. El acto no cambia. ¿Por qué? Porque el acuerdo no cambia. Pero ahora imagínate que tienes 5 tal, 5 cual y te equivocas. Y tú dices que el que ha votado, el independiente que ha votado sí, era no. Claro, el acto cambia total.
Ahí ya no estamos en un error de hecho, estamos en una nulidad. Porque no dijo eso el Pleno, pero el error es de hecho. ¿Vale? Y luego estamos en el error aritmético, que deriva de una incorrecta operación aritmética, pero que es evidente, son 2 más 2 igual a 5. O sea, un error aritmético no es que hemos hecho la... Es decir, si el acto administrativo cambia, debe cambiar, estamos ante una revisión, pero ante una revisión, no ante una rectificación de un error. ¿Vale? Yo creo que esto, quiero que se entienda, porque puede haberlo. Fijaros, aquí os pongo ejemplos. Además, los libros son cachondos. Este ya es el culmen de los cúlmenes, ¿no? Porque dice aquí que donde dice digo, debe decir Diego. ¿Vale? O sea, esto es un error, pues eso, de hecho, material. Donde dije digo, debe decir Diego. Pues esto sí, esto ha pasado. Ahí tenéis el enlace de qué tal. Luego, este otro, por ejemplo, transcurrido un culo, vale, pues no debía ser culo, debía ser... no me acuerdo de lo que tal, pero culo no era. ¿Vale? Donde dice aquí, según la necesidad, pues bueno, pues aquí establece, pues lo rectificaron, ahora no me acuerdo aquí, ¿vale? Luego, por ejemplo, aquí tenemos otra rectificación de un error que dice, donde dice bianualmente, debería decir bienalmente. Claro, un error material bastante así, ¿vale? Y luego, este también me encanta porque esta es una rectificación de un error, no sé, material, porque decía que, claro, donde decía igualdad entre hombres y mujeres, debía poner mujeres y hombres. Bueno, yo qué sé, pues vale, pero para que tengáis ejemplos, ¿no? Echamos una risa, veis los ejemplos y bueno, pues es lo que hay. Lo que quiero es que entendamos que no cambia, ¿vale? Si no, estaríamos ante esto. ¿Se me entiende esto? Ya tenemos los límites, ¿no? Ya con esto acabamos, no os preocupéis. Los límites de la revisión de oficio. Esto lo tenemos en el 110, ¿vale? Donde dice que afecta a todo, ¿vale? No podrán ser ejercidas cuando por prescripción de las acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, el ejercicio de la revisión del resultado contrario a la equidad, a la buena fe o al derecho de los particulares o a las leyes. ¿Vale? Por eso os digo aquí que, por ejemplo, y esto afecta mucho en las oposiciones, porque a veces se declara nulas unas bases y ¿qué pasa con los que han aprobado? Bueno, pues lo que pasa con los que han aprobado es que son terceros de buena fe. Entonces, a ellos no les afecta. Fijaros, sentencia de julio de este año, 2 sentencias de julio de este año. La revisión de oficio que puede emprender la Administración de las bases por las que se rige el proceso selectivo ya realizado y de sus actos de aplicación no puede conducir a resultados contrarios al principio de seguridad jurídica. ¿Vale? Y luego os dejo aquí una sentencia del 22 que dice: el artículo 106 establece la posibilidad de que su ejercicio se modere por la concurrencia de circunstancias excepcionales en el que se prevén, limitándose la posibilidad de expulsar del ordenamiento jurídico un acto que incurre en un vicio de especial gravedad, ponderando las circunstancias de todo orden concurrentes y de los bienes jurídicos en juego. Por tanto, esto permite a los tribunales modular, ¿vale?, las facultades de revisión de oficio que pueda ejercer la Administración, habiendo cierto margen de la conveniencia, ¿no?, de eliminar esto, sobre todo por el plazo, por la confianza en el tráfico jurídico o en terceros. ¿Vale? Lo que os decía, a ver, tú podrás declarar nula esa licencia que tal, y es verdad, y tú puedes revisarlo, pero ahí hay una revisión, hay terceros de buena fe que tienes que tal. Y yo incluso lo soy de mis propias carnes, que es decir, a veces pues un proceso selectivo en el que estuve, que tal, donde yo no tal, pues al final, en ejecución de sentencia me declararon tercero de buena fe, porque claro, ya estaba bien. ¿Vale? Bueno, pues nada, aquí os dejo lo que os decía, ¿no? Las dudas que habían y tal, para que, bueno, pues luego que sé, lo miréis esto y tal. Si las dudas que me plantean son interesantes, las pongo aquí para que luego lo miréis, porque ya he visto que en los foros tampoco lo miráis, ¿vale? Entonces, bueno, para que también miréis esto y vayamos haciéndolo un poco así, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, no sé, dudas y cosas que tengáis,